Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, pues vamos a continuar con el programa de la materia. Estamos en la unidad 3, leyes de la termodinámica. Hasta ayer hemos venido platicando de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Sí, hay varios enunciados, uno de ellos es el que acabas de decir. Sí, correcto. Hay otra forma de enunciar, ¿no? Que dice que la energía del universo es constante. Toda la energía que hay en el universo es constante. Entonces, de lo que hemos visto en los sistemas analizados con sus alrededores, si un sistema gana o pierde energía, de los alrededores son los que o la ceden o la ganan. O sea, es un intercambio nada más entre ellos, pero siempre se cumple que la energía total del universo permanece constante. Este principio pues ha sido estudiado desde mucho tiempo atrás y es lo que ha establecido ese primer principio. Quienes rigurosamente hacen experimentos controlando todas las variables del proceso que puedan haber y viendo si aplica o no, siempre han comprobado que es válido. Por eso es que se le llama ley o principio de la termodinámica y rige nuestras vidas, rigen todo lo que hacemos o dejamos de hacer, está regido por esa primera ley. El inconveniente de la primera ley es que no nos dice hacia dónde los cambios que se realizan, hacia dónde si son posibles o no, hacia dónde da la espontaneidad. Miren, a mí en esta figura que puse en esta diapositiva me gustó mucho porque imaginen que tuvieran una pila de ladrillos y que las aventaran al azar. ¿Cuál de las dos situaciones es más probable? Que se acomoden así como están en una barda o apilados al azar, así sin orden. Sin orden. Sin orden, ¿verdad? O sea, la tendencia. Entonces, una de las cosas que dice la segunda ley de la termodinámica es que el desorden en el universo está aumentando. Tiene tendencia a aumentar. Y por ahí también he leído, cuando me pongo a tratar de investigar más sobre esto, es un ejemplo que ponen es en nuestros cuartos donde dormimos, a nuestra recámara, o el lugar donde estudiamos, siempre tiene tendencia a desordenarse más que ordenarse. Sí lo podemos ordenar, limpiar, o sea, trapearlo, barrerlo, quitar el polvo, sí, pero necesitamos invertir trabajo. Pero la tendencia natural es al desorden. Por aquí va la que vamos a ver ahora, la segunda ley de la termodinámica.
Bueno, alguien que nos quiera leer, aquí tengo una diapositiva con texto, y alguien que nos lo quiera leer, mientras los demás también pueden ir siguiéndola, leyéndola. Yo, profe, si quiere. A ver, por favor, sí. La segunda ley de la termodinámica es un complemento de la primera, ya que esta solo nos habla de la transformación de energía y su conservación, pero nos indica el sentido de la trayectoria que siguen dichos cambios en el sistema. La segunda ley de la termodinámica es la ley que nos indica el sentido en que llevan a cabo los cambios en un sistema. La segunda ley se define mediante dos postulados, los cuales son postulado de Kelvin-Planck y postulado de Clausius. Sí, entonces, la segunda ley de la termodinámica complementa a la primera. La primera solamente nos habla de la conservación de la energía, pero la segunda nos dice hacia dónde son los procesos son espontáneos, las transformaciones son espontáneas. Nos dice en qué sentido se va a mover un sistema. Quienes estudiaron esto y establecieron los postulados de esta segunda ley han sido Kelvin y Planck y Clausius. ¿Qué dicen cada uno de ellos? Bueno, ahí les pido a alguien más que quiera leer ahora esta nueva diapositiva. Profe, Adelante, por favor. yo tengo una duda. ¿A qué se Dime. refiere? Ay, perdón. ¿A qué se refiere con sentido? O sea, ¿que se mueva hacia un lado o cómo? Sentido de que, por ejemplo, que tuvieras un pedazo de hielo a temperatura, digamos, de -5 y le proporcionas calor. El sistema es el pedazo de hielo. Te estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero nada más para aclarar. Si le suministras calor, la segunda ley de la termodinámica predice que el pedazo de hielo se va a convertir en agua líquida. O sea, te dice hacia dónde el cambio va a suceder en el sistema. Eso es lo que significa esa frase, el sentido en el cual se va a dar el cambio en el sistema, no de que se mueva, no, de que cómo cambia. Si lo enfrías, ahora imagínate que tienes agua a temperatura ambiente, ahora extraes calor, le sacas calor. La termodinámica te predice, la segunda ley de la termodinámica te predice que al enfriar se va a solidificar. ¿Sí? Es un ejemplo sencillo. Vamos a ir avanzando en esto y ya se aplica a problemas más complejos donde esta ley te predice hacia dónde suceden los fenómenos. ¿Hasta dónde vamos? Va a ser lo que va a ser la parte importante para ustedes como ingenieros en materiales, que si ustedes ponen en un sistema, suponen que quieren reaccionar una sustancia A y una B, esta ley les va a decir si es o no es posible esa reacción. Por eso necesitamos primero conocer la primera ley, pues, porque ya estamos entrando en temas cada vez más interesantes. ¿Sí quedó clara la...? Sí, profe, sí, ya quedó un poco más claro. Sí, te digo que a medida que avancemos en esta unidad se pueden ir poniendo más ejemplos donde se aclare eso que dices, a donde dice el sentido de la trayectoria, hacia dónde se van a dirigir esos cambios. Entonces les decía, ¿quién nos hace favor de leer los postulados de Kelvin Planck y el de Clausius? Yo, profe. A ver, adelante, por favor, Tapia. Postulado de Kelvin Planck. Es imposible para cualquier máquina térmica recibir calor de un baño caliente, producir trabajo y no ceder nada de calor a un baño frío. Postulado de Clausius.
Es imposible para cualquier máquina térmica recibir calor de un baño frío y cederlo a un baño caliente sin gasto de trabajo. Desde la invención de la máquina de vapor, se han usado lo que se llaman máquinas térmicas. Y las máquinas térmicas funcionan usando un foco caliente y usando un foco frío. ¿Cómo funcionaban las máquinas de vapor? A ver, vamos a tratar de explicar eso. Ya actualmente no existen, pero las máquinas de vapor, ¿se acuerdan? Empezaron a utilizarse para mover máquinas como el tren. O sea, antes de la invención de la máquina, para mover los trenes, bueno, no había trenes, perdón, para mover los barcos, se tenía que usar fuerza humana o fuerza animal para mover los remos. Con la invención de la máquina de vapor ya fue posible que los barcos se movieran sin la acción de la mano de obra, o sea, de personas. O con el uso de las máquinas fue capaz de mover otras máquinas que podían hacer trabajo. Entonces, ¿cómo funcionan las máquinas? Usan un fluido de trabajo, que sería el sistema. De lo que hemos venido hablando. Entonces, en las máquinas de vapor lo que se utiliza es agua. El agua está en un circuito cerrado. Miren, en esta figura, lo que es el sistema es el agua, está dentro de este como serpentín que entra y sale a esta caldera, un recipiente cerrado. Entonces, este es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado. Tenemos en un extremo una caldera. La caldera recibe calor de una fuente caliente. Ese calor se puede producir por la combustión de carbono, de carbón mineral. Pues al quemar el carbón, el calor se transfiere de la fuente caliente al sistema. Y ese calor evapora el agua. Entonces, el vapor sale por el serpentín en la parte superior de la caldera, entra a la cámara de un cilindro, este que está aquí. Hay dos válvulas en la entrada del cilindro, en la entrada y en la salida. Entonces, mientras una está abierta, la otra está cerrada. Entonces, el vapor que se está formando en la caldera se presuriza, o sea, a medida que lo calientan, se presuriza, aumenta su presión. Entonces, eso forza al émbolo o pistón, al pistón, la fuerza del vapor de adentro al calentarlo empuja el pistón hacia afuera. Y fíjense que está conectado el pistón a una rueda a través de una manivela. Empuja el pistón hacia afuera. Se expande el gas. Cuando ya está expandido, o sea, su carrera máxima, el pistón hacia afuera, cierra la válvula de entrada, se abre la de salida y el gas recorre entonces su camino de regreso con rumbo a la caldera. Pero ¿qué sucede con el pistón? Pues se regresa. O sea, se va hacia adentro del pistón y sigue haciendo que se mueva las ruedas, está girando. Ese mecanismo mecánico hace que gire. Ahora, el gas que salió va a un sistema de refrigeración. Podría ser un río. O sea, está el serpentín, entra, podría ser un río. Entonces, las primeras máquinas de vapor se instalaban cerca de ríos. Y este es el foco frío que hace el vapor. Se condensa enfriándolo. Se condensa, o sea, se convierte
gas a líquido. Y el calor que llevaba el vapor se transfiere a la fuente fría. Ya el agua líquida regresa de nuevo a la caldera, donde va a volver a recibir más calor, se va a volver a evaporar, y eso trabaja en ciclos. Entonces es un sistema, es un ciclo: expansión, compresión, expansión, perdón, calentamiento, expansión, compresión, condensación, y así en ciclo cerrado. Es por eso que hicimos tanto insistencia en conocer los conceptos de sistemas. Y este sistema está haciendo trabajo, ¿no? Está haciendo trabajo. ¿Dónde? Sobre los alrededores. ¿Qué son los alrededores? Pues la rueda que está girando, que a su vez puede estar conectado, por ejemplo, al sistema de un tren. Las ruedas las hacen girar. Nada más es necesario estarle alimentando combustible, carbón o leña o lo que sea. Esa es la máquina de vapor. Ya ahorita hay máquinas modernas, muchas. Los motores de los automóviles, los motores diésel, las turbinas de los aviones, entre otras. Se les llama máquinas térmicas porque funcionan a base de una fuente calorífica. También hay motores eléctricos, ¿no? La fuente de energía que toman es electricidad. ¿Cómo ven? Profe, ¿a qué se Dime. refiere con baño caliente o con baño frío? Es que la verdad eso no me quedó claro. Por eso vi lo de la foco caliente. Mira, en la máquina de vapor, este es el foco caliente. O sea, donde estás quemando el carbono. ¿Y cuál es el foco frío? Les decía que las máquinas de vapor, eh, ¿cómo condensaban el vapor? Pues es que dentro del río, lago o mar, el agua es el foco frío. O baño frío Ya, también. profe. ¿Sí? ¿Ya Sí, quedó claro? gracias. Sí, Entonces, todas las máquinas térmicas funcionan bajo este principio. Tienen un foco caliente, la máquina térmica en sí, que es el óvalo, y un foco frío. Para los motores de automóviles, el foco frío es la atmósfera, porque fíjense que entregan calor a los alrededores. ¿De dónde reciben calor los motores de los automóviles? Pues del calor que se produce al quemar la gasolina. Entonces, al quemarse la gasolina, produce calor. Entonces, el foco caliente es la entrada continua de gasolina y de aire. El sistema son los gases de combustión. Y el foco frío es la atmósfera. Los automóviles entregan calor a los alrededores, y los alrededores es la atmósfera, y lo podemos checar porque si ustedes están cerca del escape de un automóvil, sienten los gases calientes, salen calientes. O si están y tocan el cofre después de que un automóvil ha circulado mucho, está caliente. El radiador, que es un serpentín, es un enfriador que está en la parte de enfrente de los automóviles, también es un foco frío. O sea, el agua, el aire, perdón, el aire, perdón. Los radiadores
Son serpentines que tienen adentro agua. Y para enfriar esa agua que recibe el calor de la máquina, del motor, para mantener la temperatura del motor constante, tienen un ventilador. El ventilador forza el aire a fluir a través de los huecos del radiador, y ese aire, cuando ya se escapa, está caliente. O sea, también ustedes, cuando están cerca de lo que le llaman la parrilla o el radiador, también sienten una emisión de aire caliente. Entonces tenemos tres partes de una máquina térmica: el foco caliente, el foco frío y el sistema. Y quienes se han dedicado a estudiar entonces esto han postulado, como Kelvin Planck dice, es imposible para cualquier máquina térmica recibir calor de un baño caliente o foco caliente, es lo mismo, Campuzano, foco caliente o baño caliente, producir trabajo y no ceder nada de calor a un baño frío o un foco frío. Los escucho. Juan. Sí, quedó claro, profe. Ok, gracias. No sé, los demás. Entonces, si una máquina térmica recibe calor y hace trabajo, tiene que ceder calor a un baño frío, ¿no? Sí, eso es correcto, sí. No hay máquinas que, trabajando de esa manera, no entreguen calor a los alrededores. Bueno, también hay máquinas que se llaman refrigeradores, pero los refrigeradores funcionan de la siguiente manera. Queremos helar o refrigerar o enfriar una caguama o una cerveza o no sé, algo, o producir hielitos. ¿Qué hacemos? Pues metemos la cerveza o la bebida, una bebida gaseosa, un refresco, como le llamamos, al interior del refrigerador. ¿Qué va a hacer el refrigerador? Extrae calor del cuerpo que estamos metiendo, o sea, de la cerveza o lo extrae. ¿Y qué descarga la atmósfera el refrigerador? El aire caliente que obtuvo. Los refrigeradores trabajan entonces al revés de las máquinas térmicas. O sea, fíjense, la máquina térmica, que es una máquina, o sea, recibe, el sistema que es el gas, recibe calor de una fuente caliente. O sea, aquí está la flecha recibiendo. Y el sistema entrega a los alrededores calor. O sea, entra calor al sistema del foco caliente, porque está más caliente, porque el flujo de calor es del cuerpo caliente al frío. Entonces, si el sistema está más frío y el foco caliente está a una temperatura superior, el flujo de calor de manera natural va del foco caliente al sistema. Pero no es posible que no haya una máquina que todo el calor que recibe lo convierta en trabajo. Una parte de él lo cede a un foco frío, o sea, a los alrededores, a la atmósfera, a un lago con agua, o sea, a un
río o a un mar. Los refrigeradores son máquinas que son al revés. Reciben calor del foco frío. ¿Cuál es el foco frío? O sea, el foco frío en este caso es, vamos a ponerle pues la bebida que queremos enfriar y lo entrega a un foco caliente. Miren, vamos a ponerlo así. Si ustedes midieran la temperatura afuera de un refrigerador ahorita, ¿cómo a qué temperatura dirían que está? ¿Afuera del refrigerador? Sí, Pues como unos 20 grados o 22 por ahí. pongamos 22, entonces está más caliente que el interior del refrigerador. Meten la bebida ahora en este momento. Y entonces la bebida se empieza a enfriar. El foco frío en ese caso sería porque está más frío la bebida que quieren enfriar. Empezaría entonces a la temperatura ambiente, pero a medida que va avanzando el tiempo, verían que la temperatura de esa bebida podría bajar a 15, a 10, y está sacando entonces, el refrigerador está sacando calor del foco frío y lo está entregando a un medio que está más caliente, que es la atmósfera. Pero para que esto sea posible, necesitan conectar el refrigerador, o sea, que los alrededores hagan trabajo sobre el sistema, sobre el refrigerador. Si no lo conectan, no se enfría. Y es ahí donde aplica el postulado de Clausius. Es imposible para cualquier máquina térmica recibir calor de un baño frío y cederlo a un baño caliente sin que se meta trabajo. O sea, los refrigeradores necesitan trabajo. Y ese trabajo lo hace el compresorcito que está en la parte de atrás del refrigerador, es el que hace el trabajo. ¿Qué está haciendo? Está comprimiendo un gas que está dentro de un serpentín. O sea, le está metiendo trabajo al gas ese. Profe, yo tengo una pregunta que me ha estado dando mucha vuelta ahorita. Dime. Los superconductores, entonces se puede decir que no que violan este principio, pero que sí se saltan algunas cosas. Porque No, por la ahí termodinámica es general, aplica en todo. No viola ninguna ley. Los superconductores son materiales que, bueno, se da a muy bajas temperaturas bajo cero. Y se logra cuando, o sea, la superconductividad ahí en ese caso es cero resistencia al flujo de electricidad, cero resistencia o muy cercana a cero. O sea, no hay ahorita, no tengo los fundamentos suficientes para explicártelo, pero no hay hasta ahorita ningún fenómeno de la naturaleza que viole las reglas de la termodinámica. No se ha descubierto. Si alguien lo descubre, oye, rompería investigaciones de personas muy inteligentes, muy sabios que han hecho este trabajo. Pero lo yo que te puedo decir es que no violan las reglas, la superconductividad. es que lo que veo es que como conducen la electricidad sin ningún tipo de resistencia, no generan el intercambio térmico.
Sí, te insisto, no conozco bien, tendría que investigar, pero hasta donde yo entiendo, no violan las reglas de la termodinámica. Sale, profe, Oiga, gracias. profe, Dime. ¿y por qué dice que que no debes de meter como una olla o algo muy caliente al refri porque se descompone? ¿Eso por qué o qué? ¿O sí se puede? Pues no es recomendable porque consumes más energía eléctrica. O sea, ¿qué tan caliente? Digamos que estuvieras preparando un alimento, una sopa, y pongamos que estuviera a 100 grados centígrados, la sopa recién preparada, y la metes al refrigerador. El refrigerador va a funcionar, sí, pero ¿por qué no enfriarla a temperatura ambiente? El trabajo que tendrías que invertir, o sea, la energía eléctrica que tendrías que meterle para enfriar desde 100 a la temperatura ambiente, es lo que podría ser la temperatura ambiente. Ya solo cuando esté a temperatura ambiente, entonces sí, pues mételo al refrigerador, porque ya no vas a poder enfriar. Acuérdate de la ley cero de la termodinámica. El calor cede del foco caliente o de un cuerpo de temperatura alta a uno baja. Siempre y cuando no le metas trabajo, porque ya estamos viendo el postulado de Clausius. Metiéndole trabajo, sí puedes forzar a que un cuerpo frío ceda calor a uno caliente, pero tienes que invertirle trabajo. No, pero mira, así tan sencillo como de sentido común, no te recomendaría por eficiencia, por ecología, no meter un cuerpo caliente más que la temperatura ambiente al refrigerador. Esa es una. La otra es, ya tendríamos que ver las propiedades del material. Puede explotar. O sea, el choque térmico puede ser tan brusco que si lo metes un material como pues uno de vidrio, se puede hacer un experimento. Digamos que tuvieras un envase de vidrio cerrado conteniendo un líquido, lo metes al refrigerador, hay un choque térmico. Entonces, que estuviera a 80 grados centígrados, el refrigerador está a -5, lo metes de repente, hay un choque térmico. Y el choque térmico implica, si es calentamiento, dilatación del cuerpo, si es enfriamiento, contracción. Ese enfriamiento tan brusco puede provocar que se fracture. O sea, se puede analizar de muchas maneras, pero yo te estoy diciendo algunas así que podrían presentarse. Sí. Ah, ya, profe. Sí, puedes dañar también el equipo, pues sí, a la larga, oye, ¿cómo estás? Forzar un refrigerador a enfriar por mucho tiempo a una temperatura más alta cuando no está diseñado para hacer eso. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Ahí las máquinas trabajan en ciclos, ya les decía hace rato, ciclos. Y generalmente las máquinas trabajan a temperatura constante. O sea, son procesos isotérmicos. Al prender un carro, el motor al principio está frío, pero ya después trabajándolo por un tiempo, unos 10, 15 minutos, ya la temperatura del motor se estabiliza. Bueno, la temperatura de los gases que están dentro del motor, que son los que hacen el trabajo, la temperatura se estabiliza. Entonces, generalmente trabajan en un proceso isotérmico. Y para los procesos isotérmicos, ¿se acuerdan? El cambio en energía interna para el sistema es cero.
Pero aquí está otro diagrama de la máquina térmica, que dice, es un dispositivo de funcionamiento cíclico que absorbe una cantidad de calor de un foco caliente o de un baño caliente. Para la máquina de vapor, la caldera es el foco caliente. Realiza un trabajo, W, sobre los alrededores y cede una cantidad de calor a un foco frío, al aire de la atmósfera, a un agua de un río, como decíamos, al agua de un lago, al agua de mar, ¿sí? Así trabajan las máquinas. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues la máquina absorbe una cantidad de calor Q1 de un foco caliente a una temperatura alta T1. La máquina produce calor W que entrega a los alrededores y cede calor a una temperatura más baja T2 a un foco frío. Lo interesante de las máquinas es que, entonces, miren, en la máquina de vapor, el carbón que quemamos tiene energía interna. Esa energía interna se convierte en calor, que es el que calienta el agua, pero también en vapores, CO2, vapor de agua, que tienen que descargarse a la atmósfera. Entonces, la energía que teníamos almacenada en el carbón antes de quemarla, una parte se convirtió en calor. Ese calor puede transferirse a través de las paredes de donde está ese quemador hacia los alrededores. Otra parte de ese calor se puede transferir al agua, a la caldera, para evaporarla. Pero otra parte de ese calor se lo llevan los gases de combustión, CO2, vapor de agua, que a través de la chimenea se descargan a la atmósfera. Entonces fíjense que de esa energía que tenía almacenada, poca se convierte en trabajo. O sea, no toda se convierte en trabajo. Una parte se convierte en trabajo y otra se desperdicia hacia los alrededores en forma de los gases de desecho que llevan calor y lo entregan a la atmósfera, o el calor que se irradia también aquí a través de las paredes, y poco del calor se utiliza para hacer trabajo. Entonces, las máquinas tienen un rendimiento. No todo el calor que reciben del foco frío lo convierten en trabajo. ¿Cómo se define el rendimiento de una máquina de ciclo directo? Pues es igual al trabajo realizado entre el calor que reciben. Y nunca el rendimiento es igual a 100%. No hay máquina hasta ahorita conocida que todo el calor que recibe lo convierta en trabajo. O sea, es el principio de Kelvin Planck. Es imposible para cualquier máquina térmica recibir calor de un baño caliente, producir trabajo y no ceder nada de calor a un baño frío. Es decir, de otra manera, no hay máquinas que tengan eficiencias del 100%. Vamos, es tan bajo el rendimiento de las máquinas conocidas que con dificultades se les llega al 40%. Con dificultades, o sea, las mejor diseñadas. ¿Preguntas, jóvenes? Por mí no, profe, va todo bien. Profesor,
Dime, Santiago. Algo que escuché una vez es de que no solo era pues imposible llegar al 100%, sino que también era muy peligroso pasarse como del 85, llegando a 90, llegando a casi topando a 100, porque a partir de ahí empieza la máquina a generar radiación, pero no me queda claro el cómo o el por qué. Radiación Híjole, peligrosa. ahora sí me estás agarrando de bajada. Ay, maestro. No, pues no tengo información de eso que me dices. No sé si qué suceda con eso no, realmente no tengo una respuesta. Lo que sí sé decirte en base a lo que yo he leído también es, no hay máquinas que te logren ni siquiera acercarse al 100% de eficiencia. Y de las que conocemos, pues, vuelvo a repetir, de las que se conocen, andan las más eficientes en el 40%. Es decir, de lo que reciben como energía en forma de calor, lo que entra a la máquina, el 40% más eficientes convierten a trabajo. El resto, 60%, se tira a los alrededores. Tendría que ponerme a leer de eso que dices. No sé, si tuvieras la referencia, Santiago, te lo agradecería para leerlo, y ya, pues también me sirve para actualizarme, pero si la tienes. Sí, profe, muchas gracias. Tengo las 9:46. Hay un video que vi antes de darles la clase el día de hoy. Me pareció interesantísimo. Es de un maestro que preparó un video, es de Argentina. Entonces, los argentinos hablan español como nosotros, pero usan algunos términos ligeramente diferentes, pero también manejan otra nomenclatura. Por ejemplo, ahí van a encontrar que el trabajo que nosotros representamos con la W, él lo representa con la L. Y habla de las máquinas térmicas, de esto que estamos tratando. Está bien didáctico el video. Entonces les voy a pedir que lo vean, no tarda tanto, y que hagan un pequeño, pues, un ensayo, o sea, un escrito, de qué explican, o sea, qué es lo que entienden, cómo lo entienden, y alguna conclusión que tengan, ¿sí?, para entregar el día de mañana. ¿Alguna pregunta? Sí, entonces el link nos lo estaría posteando en la asignación de la tarea, ¿verdad? Sí, si quieren ahorita mismo, si quieren aprovechar antes de que termine, déjame nomás. Ahorita aquí se los pongo en el chat, pero va a estar en la asignación también. Ok, gracias. Ya lo tienen ahí en el chat. Fíjense que ahora que con esto de la pandemia, pues que ha obligado a cambiar la estrategia para a mí como maestro impartir la clase, pues he encontrado un material en la red que es bueno, excelente, de buena, o sea, que puede servir como material de apoyo para impartir la clase. Este es uno de ellos para esta materia de termodinámica. Se ve que es un maestro que imparte materia de termodinámica, es muy didáctico.
No sé si él ya desde antes ha preparado material. A mí me gustaría, pero pues no sabemos si regresamos o no regresamos, preparar material tal como lo hizo él. Es muy didáctico, lo van a ver. Es fácil y es comprensible ya con lo que hemos comentado. Entonces, ya ahí está la liga. Yo ahorita voy a crear el espacio para la asignación. Mañana, si quieren, atendemos dudas sobre el segundo parcial, o sea, lo que vamos a ver de la primera ley. ¿Sale? Porque ya el viernes sería la evaluación. Entonces, para aprovechar la clase mañana, porque hoy, a lo mejor ya en estos días ya ustedes empiezan a programarse más para preparar el examen y entonces pues, vamos a ver si hay dudas, las aclaramos, tratamos de aclararlas. ¿Sale? Entonces los dejo, que pasen buen día y ahorita me voy a desconectar y ahí está en la liga por si de una vez la quieren ver. Sale, maestro, gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, buenos días. Gracias, profe.